Bueno, ¿cuántos están felices de estar en un lugar como estos? Recibiendo alimento para nuestra alma, para nuestro espíritu. El mes de diciembre tiene un título. ¿Cuál es? Llegamos a la meta. ¿Cuántos pueden decir llegué a la meta? Amén. Hemos aprendido a lo largo del mes que pues llegamos a una meta. Nos faltan ¿cuántas metas? Muchísimas. Y yo quiero titular la enseñanza de esta mañana, la gran meta. ¿Cuál cree usted que sea la gran meta? De todas las metas, de todos los sueños que usted tiene, ¿cuál cree que sea la mejor? El top. ¿A dónde le está apuntando usted? ¿A dónde quiere llegar? ¿A una casa? ¿A un BM? No sé, una Kawasaki 1200, 1000. ¿Cuál es esa gran meta que usted tiene? ¿La universidad de sus hijos? ¿Cuál es? ¿Cuál de todas estas puede llegar a ser la mejor meta? Y el objetivo de la enseñanza en esta mañana es mostrar a través de la vida del apóstol Pablo cómo se refleja la transformación, cómo se refleja un propósito y también una meta celestial. La intención también es animarlos y por otro lado confrontarlos para caminar con fe hacia esa gran meta. Y nuestro texto base en esta mañana va a estar en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos 13 y 14. Quiero que usted me acompañe, pero con una voz de trompeta. ¿Cuántos me van a acompañar a leer esto? Ya van como 5. ¿Cuántos me van a acompañar a leer este texto? Eso, con esa misma fuerza leemos con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Cierra sus ojos un momento. Padre, te doy muchas gracias por la oportunidad y el privilegio que me das de estar esta mañana enfrente de tu iglesia compartiendo tu palabra. Le pido que extienda sus manos hacia mí y dígale: Señor, pon palabras en la boca del hermano Julio que alimenten mi vida. Pon palabras que alimenten mi relación contigo porque quiero crecer en ti. Amén y amén. Vamos a leerlo en la versión PDT, Sarita, por favor. Dice: hermanos, no considero haber llegado ya a la meta, pero esto sí es lo que hago. Me olvido del pasado y me esfuerzo por alcanzar lo que está adelante. Sigo hacia la meta para ganar el premio de Dios que me ofreció cuando me llamó. ¿Por qué? Por medio de Jesucristo. Vamos a hablar un poquito acerca del apóstol Pablo, una persona ejemplar en muchas áreas. Amén. Y para ver ese modelo de transformación que tuvo el apóstol Pablo, pues tenemos que ver su pasado. Así como usted y yo tenemos un pasado, la vida del apóstol Pablo también tuvo un pasado. Y el primer punto que vamos a hablar esta mañana es el antes de Pablo. Un religioso ferviente, pero perdido. ¿Su nombre original cuál era? Saulo. ¿Y de dónde era originario Saulo? De Tarso, ¿cierto? Era un ciudadano romano y también era un fariseo celoso. ¿Qué era un fariseo? Guardaba la ley, la conocía de principio a fin y se encargaba de cumplirla él, pero también hacer que otros la cumplieran. O sea, tenía un buen estudio, ¿no? Pablo, al igual que todos los judíos, también fue circuncidado a los 8 días. Sus padres fueron también judíos y él creció a los pies de un maestro llamado Gamaliel. Y dentro de la gente de su edad, Pablo sobresalía. ¿Por qué? Porque muy seguramente era una persona disciplinada,
muy seguramente, aparte de aprender, aplicaba lo que aprendía. Su conocimiento, como lo digo, frente a la ley, destacaba en las personas de su generación. Si Pablo no hubiera sido una persona relevante antes de tener un encuentro con Cristo, quizás de pronto la historia sería otra. ¿Amén? Ahora, ¿qué acciones o qué hizo Pablo antes de conocer a Cristo? En Hechos capítulo 8, versículos del 1 al 3, y en el capítulo 9, del 1 al 2, se habla de algo muy trágico, muy fuerte que hizo Pablo. ¿Y qué fue? La persecución a la iglesia, a los cristianos. ¿De qué se encargaba Pablo? De ir y sacarlos de los lugares donde se congregaban y llevarlos a la cárcel. Ahora, Pablo podría hacer eso, ¿por qué? Porque era una persona con autoridad, con conocimiento. Y gracias a ese conocimiento no le podrían reprochar lo que él hacía, porque según en el momento lo hacía bajo los parámetros de la ley. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos puesto en una situación como la de Pablo? Hoy en día todos conocemos de Dios. Quiero hacer una pregunta. ¿Hay alguien nuevo en este lugar hoy que nos esté acompañando? Todos de casa. Bienvenidos. Dios les bendiga, que esté muy bien. No sé si en algún momento ustedes o nosotros, antes de conocer a Cristo, juzgábamos y criticábamos a los locos que se encerraban en una iglesia a cantar, a leer la Biblia, a gritar, a dar palmas. ¿Cuántos éramos así? 1, 2, 3. Uy, se levantaron hartas manos. Dios, ay, hasta la pastora, Dios mío. Nosotros en algún momento tuvimos una historia como la de Pablo. Perseguimos de una manera u otra. ¿O cuántos no criticaron a alguien por el diezmo? ¿O cuántos no criticaron a alguien por el tema de, es que a usted no baila porque el pastor no lo deja? ¿Y cuántos comentarios como esos surgen en medio de nuestra sociedad? Y eso genera que nosotros en algún momento podamos crecer quizás con algún recelo o un resentimiento frente a una iglesia, a una congregación. Pues Pablo, a través de su conocimiento, creía que lo que estaba haciendo estaba bien. Perseguía a la iglesia. ¿Sí? Y otro hecho en el que participó Pablo, y fue un hecho trascendente para la iglesia, fue que estuvo presente frente a la muerte del primer mártir de la iglesia, Esteban. Usted lee la palabra y dice que Pablo estaba ahí y todos cogieron sus túnicas y la echaron a los pies del apóstol Pablo, como diciéndole, venga, ¿nos da permiso de darle piedra al hombre? Y Pablo quedó callado. Murió Esteban. ¿Qué tal ese antes de Pablo? ¿Parecido al de nosotros? ¿Sí? Muy duro, pastora. Yo no maté a nadie, pero tuve una vida de la cual no quisiera volver. Y yo creo que Pablo tuvo un encuentro también con el Señor. Entonces, ese antes de Pablo quiero presentarlo y quiero dejarlo sobre la mesa para que comprendamos cuál fue la transformación que tuvo el apóstol Pablo. Él era un religioso, conocía la verdad. Él conocía la ley y el derecho y al revés. Pero en esa religiosidad estaba perdido. Y muchas veces nosotros también dentro de la iglesia, en medio de la religiosidad, nos podemos perder. Tenemos que tener mucho cuidado de nuestro caminar y pedirle siempre a Dios su dirección. Amén. Ahora, no quiero demorarme tanto en esa parte, quisiera avanzar. Y el segundo punto es el encuentro que tuvo con Cristo. Una transformación radical. ¿Qué entiende usted por radical? Si digo sí, es sí. Si digo no, es no. Y pienso y puedo creer que por la disciplina que tenía el apóstol Pablo, lo llevó a tener un cambio radical en su vida, una transformación radical.
que invitaría a que usted y yo trabajemos en que nuestras decisiones y nuestros cambios frente al conocimiento de Cristo sea radical. Vamos a leer Hechos, capítulo 9, versículos del 3 al 9. Y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo. Y al caer a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo, y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Y llevándolo por la mano, le trajeron a Damasco, y estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Todos conocemos, o la gran mayoría conocemos este pasaje. ¿Qué estaba haciendo el apóstol Pablo? ¿Hacia dónde se dirigía? A la ciudad de Damasco. ¿Qué iba a hacer Pablo? Estaba en su labor ferviente de perseguir a los cristianos. Había solicitado cartas para dirigirse y aprender a todo aquel que fuera seguidor de Jesús. En el camino hacia Damasco sucede este episodio que acabamos de escuchar. Cayó una luz. Hay gente que dice que Pablo cayó de un caballo. Ahí no dice nada, simplemente cayó y quedó enceguecido por este resplandor. Pero Pablo acá, a pesar de que no estaba viendo físicamente, tuvo una visión y se encontró con Cristo, con ese Cristo resucitado. ¿Quién eres? ¿Quién eres, Señor? Y Jesús le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Muchas veces nosotros en nuestro caminar hemos caminado como Pablo, quizás con un propósito, quizás con una meta, pero ¿sería la correcta? ¿Sería la que Dios quiere? Y Pablo en este caminar tiene un encuentro con Cristo, donde le reconoce, donde encuentra su voz. Y no sé cuántos de los que estamos en este lugar hemos podido tener ese encuentro personal con Dios. ¿Cuánto lo hemos podido escuchar a través de su palabra? ¿Cuánto lo hemos podido escuchar quizás en un momento como en el que acabamos de pasar de adoración y alabanza? ¿Sí? ¿Cuánto lo hemos podido escuchar allá en nuestra intimidad, en el secreto, donde usted cierra la puerta, donde nadie lo ve? ¿Alguien lo ha podido escuchar ahí? Pablo escuchó la voz de Jesús. Y quedó, todas las personas que estaban ahí escuchaban una voz, pero no veían a nadie. Y a veces eso es lo que sucede alrededor de nosotros. La gente puede creer que usted y yo estamos locos, pero nadie puede entender ni comprender lo que está pasando en nuestro interior. Nadie conoce cuáles son sus pensamientos ni su relación con Dios. Usted es el único que puede sentir. Usted es el único que puede entender qué es lo que sucede cuando se encuentra con Dios. Ahora, esta caída y esta ceguera de Pablo lo puedo reflejar yo con una ceguera espiritual. Pablo, como les decía, el propósito de él en este viaje, ¿cuál era? Perseguir cristianos, encarcelarlos, atacarlos. Y al momento de que pasa todo esto, él tuvo que hacer una pregunta y le dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Qué pasa? ¿Qué me está sucediendo? Y no sé si usted en algún momento se ha encontrado en situaciones como esas. ¿Quién eres, Señor? Mis problemas son estos, pero veo que, mi meta es acá, mi meta es ir allá, pero quizás interrumpes mi camino. Quizás para lo que estoy haciendo. ¿Cuál es tu propósito? ¿Alguna vez te has visto enfrentado de esa forma? ¿Alguna vez has visto que tu relación con Dios se ha visto quizás chocada? Pues Pablo, a través de su vida, a través de su conocimiento de la ley, se ve confrontado en este instante.
y empieza a reconocer a Cristo en su vida. Empieza a reconocer su voz. Quisiera pasar al papel de alguien importante en la vida de Pablo, justo después de este instante. Y está del versículo 10 al 18 en el mismo capítulo. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión: Ananías. Y él le dijo: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque he aquí está orando. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: ve, porque él me es instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Ananías fue y entró a la casa, y después de poner las manos sobre él dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas, y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. Y yo quiero llevarlo al momento en el que usted conoció de Dios. Y piense en esa persona que fue un Ananías para usted. ¿Quién le presentó a usted el Evangelio? ¿Quién cree que empezó a orar por usted? ¿Usted llegó de la noche a la mañana a un lugar como estos? Déjeme decirle que había una antesala. ¿Quién fue esa persona? ¿Usted le ha dado gracias a Dios por la vida de esa persona? Y yo quisiera que usted, cuando salga de este lugar, piense en esa persona que fue un Ananías en su vida. Y que gracias a esta persona, aún muchas veces sin querer, le compartieron a usted el Evangelio. Si se dieron cuenta, Ananías puso un pero. Señor, he oído de muchos acerca que tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. Ananías no quería ir. Ananías tenía miedo. Porque ¿qué le esperaba? Cárcel. Lo más suavecito que le pudo haber pasado a Ananías fue que fuera encarcelado. Pero Ananías fue obediente a la voz de Dios. Ahora, ya han pasado años. ¿Para cuántas personas usted ha sido un Ananías? ¿Para cuántas personas usted ha sido: estoy orando y aún sin querer tengo que ir y enseñarle y predicarle? Porque está bien que lleguemos a un lugar como estos, pero tenemos que crecer. En algún momento alguien le compartió a Ananías. En algún momento alguien le enseñó a él la vida de Jesús. ¿Y qué está haciendo él en este momento? Presentándole y orando por un Pablo que perseguía a la iglesia. Ananías son personas de oración que necesitamos en nuestra vida. Pero nosotros también necesitamos ser ese tipo de personas para los demás. Dentro de los propósitos que usted tiene en su vida es decirle a un mundo que hay un Jesús que nos ama, que hay un Jesús que nos transforma, y que así como está transformando la vida de Pablo, que así como transformó su vida, puede transformar la vida de aquella persona por la cual usted ora. Vemos que también en este episodio, en este pasaje, se le restaura la vida a Pablo. Y yo lo puedo comparar con una sanidad, tanto física, pero también espiritual. Y muchas veces nosotros nos acercamos a un Dios por el milagro, nos acercamos a un Dios por el favor, por la ayuda, por lo que nos puede brindar. Sí, muchas veces es así. Pero déjeme decirle que el regalo más grande no es ese. Porque usted puede ser una persona sana, pero amargada. Usted puede ser una persona sana,
pero triste. Y el único que llena ese vacío es Jesús. Cuando comprendemos esto, nuestra vida avanza. Y aunque oramos en muchas ocasiones por una sanidad física, nada más importante que nuestra alma y nuestro corazón estén sanos. Y al terminar este pasaje, el versículo 18, también dice que Pablo recobró la vista, se levantó y ¿qué hizo? Fue bautizado. Y para nosotros los cristianos, ¿el bautismo qué es? Un paso de obediencia. Ya todos lo tenemos como grabado acá en la frente. El bautismo es un paso de obediencia. Y Pablo lo primero que hace después de que es sano es empezar a obedecer lo que Jesús le manda. Lo primero que Pablo hace a través de después de ser transformado, después de tener un encuentro con Cristo, es empezar a ser obediente a su palabra, obediente a lo que Él estipuló. ¿Y cuántos de acá somos obedientes? Yo pensé que me iban a dejar sordo. Amén. ¿Cuántos somos obedientes? ¿Cuántos queremos ser obedientes? Necesitamos ser personas obedientes para lo que se viene. Ahora, ¿qué se viene? El llamado de Pablo. Ahora quite el nombre de Pablo. El llamado de Julio. El llamado de Claudia. El llamado de Yuri. Su llamado. Usted tiene que ser obediente para que ese llamado se vuelva realidad. ¿Sí? Y el llamado de Pablo es tener un ministerio lleno de propósito. Pablo tenía una misión divina. ¿Cuál fue la misión divina de Pablo? Ser el apóstol para los gentiles. Habían apóstoles, ¿cuántos? ¿Cuántos apóstoles fueron? ¿12? ¿Seguros? ¿11? ¿Y el que reemplazó al otro? 12. Preguntas. ¿Listo? Pablo fue ese apóstol que fue destinado para los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no eran judíos, los extranjeros. Pablo fue el encargado de llevar la palabra de Dios a aquellas personas que no eran parte de la raza judía. Amén. En Hechos capítulo 9, versículo 15 al 16, dice: pero el Señor le dijo: ve, porque Él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. ¿A quién se le está hablando en este pasaje? A Ananías. Se le está mostrando a Ananías cuál es el propósito del ministerio de Pablo. Y es ir a hablar ¿con quiénes? Con los gentiles. ¿Pero con quién más? Con los reyes. ¿Será que Pablo tenía la autoridad para ir y hablar con reyes? Sí. ¿Se acuerdan del pasado de Pablo? Fue romano. Aparte, fue fariseo de fariseos. Él mismo se describe de esa forma. O sea, Pablo estaba preparado para el propósito para el cual Dios lo estaba llamando. ¿Usted está preparado para el propósito al cual Dios lo llama? ¿A qué lo está llamando Dios? ¿La misión de Pablo se ejecutó? ¿Se cumplió? Tremendo. Un titán, un grande. Ahora, no solo por el trabajo de Pablo, sino por muchas personas que estaban en el mismo espíritu de Pablo. Usted y yo conocemos hoy del Evangelio, de la salvación. Pablo cumplió el llamado para el cual fue escogido. Ahora, ¿cuál es su misión? ¿Cuál es su propósito en este lugar? ¿A qué lo llamó el Señor? Y yo quisiera ayudarle con este punto soplándole el siguiente texto. Mateo 28, 19 y 20. Y lo vamos a leer todos, por favor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, id y haced discípulos
a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esa es su misión. Ese es su propósito. Ese es su llamado. Para eso lo escogió Dios. Si en algún momento nuestro norte se ha desviado, este es el momento de reorientarnos. ¿Cuál es su misión? Ir y hacer discípulos. Usted entra y ahí hay un mural. ¿Sí lo han leído todos? ¿Qué dice? A ver, vamos a decir todo lo que dice el mural de la entrada. 1, 2 y 3. Esa es su misión. Ahora, ¿está usted preparado para que esta misión se haga una realidad? Diga sí sin miedo alguno. Diga sí sin temor alguno. Todos estamos preparados para decirle a alguien: Dios te ama. ¿Es muy difícil hacerlo? No. Ahora, quizás nos sentemos en una junta directiva de una multinacional a decir eso. Quizás no. Pero ¿será que estoy en la capacidad de decírselo a mi vecino? Sí. No todos tenemos la preparación de un apóstol Pablo para ir a hablar con reyes en otros idiomas. ¿O cuántos hablan en inglés acá? ¿Vamos a ir a predicar en Estados Unidos? De pronto al área latina. Pero acá tenemos muchas personas a quienes enseñarles del amor de Cristo. Acá tenemos muchas personas alrededor. Ayer nuestra hermana Patricia con un equipo de trabajo salieron al parque, hicieron una obra, llamaron a personas para mostrarles a Cristo. ¿Qué tan difícil fue eso, hermana Patricia? ¿Cuántos niños hubo? Se acercaron muchos niños. Y yo le decía a la hermana Patricia en esta mañana: yo llegué a la iglesia de 12 años, sin mi mamá, sin mi papá, el primero de 4 hermanos. Tenemos que apuntarle a las personas que necesitan de Cristo. Y para eso usted y yo estamos preparados. Para mostrar del amor de aquel que dio su vida en una cruz para que usted y yo estemos hoy en este lugar. ¿Cuál es su misión? Ser y hacer discípulos. Eso no se le puede salir ni de su mente ni de su corazón. Ese es su objetivo. Ahora, para llegar allá hay que tener una vida de servicio. Y el apóstol Pablo también fue un ejemplo en cuanto a eso. ¿Cuántos viajes misioneros hizo el apóstol Pablo? Pastora, se ganó un dulce. 4. 3 programados y aún 1 estando encarcelado. Aún en condiciones inapropiadas, aún en condiciones que él no escogió, Pablo seguía su misión. Pablo seguía cumpliendo lo que tenía que hacer. Y a veces nosotros esperamos que todas las condiciones estén dadas. Mi hermano, la condición ya está dada. Hay condición de pecado, hay condición de muerte, hay condición de separación. Hay muchas condiciones las cuales nos habilitan a nosotros para ir y enseñar del amor de Cristo. ¿Cuántos quieren ir? Estos viajes del apóstol Pablo duraban entre 2, 3, 4 años. ¿Y ayer cuánto duraron, hermana Patricia, en la obra? 1 hora. Igualito ese viaje el del apóstol Pablo, ¿cierto? ¿Tuvieron que gritar, hermana Patricia, o llevaban de pronto algo para amplificar la voz? Llevaban algo para amplificar la voz. Cuando eso el apóstol Pablo le tocaba a puro pulmón. Y no solo a él, sino a todos los que juntamente con Pablo tenían esta misión en su corazón.
Pablo, a través de su ministerio, fundó varias iglesias. Ahora, el propósito de Pablo no era abrir iglesias. Uno de los propósitos de Pablo era que en cada iglesia hubieran personas capacitadas, firmes en la doctrina, para enseñar de Cristo. Y parte de sus viajes misioneros era de ir a cada iglesia que había abierto para, ¿qué está pasando? ¿Cómo van? ¿En qué les ayudo? ¿Qué les doy? ¿Qué hace falta? Y a veces suele suceder que le predicamos a alguien, le enseñamos a alguien del amor de Cristo y ya lo dejamos ducho, esa persona ya puede predicar. ¿Y en dónde le hacemos un seguimiento a estas personas? ¿En dónde las acompañamos? Y vemos que Pablo tiene un don de servicio que se muestra a través del pastoreo, a través del acompañamiento, a través de las visitas. Y es un gran ejemplo a seguir. Y es algo que usted y yo debemos tratar de imitar. Amén. También Pablo fue el autor de muchas cartas, creería yo. No solamente las 13 que están registradas en el Nuevo Testamento. Pero las 13 que están registradas en el Nuevo Testamento hacen parte de nuestras bases como cristianos. Estas cartas que el apóstol Pablo escribió son indispensables para nuestra vida como cristianos. Son necesarias. Ahora, ¿cuántos de nosotros mandamos un WhatsApp de hola, Dios te bendiga? Bien, se van sumando los amenes, qué chévere. Hoy tenemos todo a pedir de mano. Todo, usted estira la mano y acá en la palma ya tiene cómo mandar un WhatsApp. Con el tiempo cada vez es más fácil. ¿Estamos usando a bien estas herramientas? Pablo también fue un ejemplo en el sacrificio. ¿Usted cree que en estos viajes que hizo Pablo no sufrió? Naufragó. Casi lo apedrean también. Le dieron azotes varias veces, el famoso 40-1. Pablo sufrió. ¿Cuántos de nosotros sufrimos hoy en día? Levánteme la mano a cada uno de los mártires de la iglesia. Quiero verlo. Quiero aprender. Mis amados, esta frase es muy callejera, pero vamos en carro. Vamos en coche, vamos fácil. Y si usted cree que está sufriendo, quiero invitarlo a que en su casa lea 2 Corintios 11 del 23 al 28. Y lea, ¿qué fue lo que tuvo que padecer Pablo? Ahora, ¿fue el único que padeció? Usted lee la historia de todos los apóstoles y déjeme decirle que eso sí es padecer. Entonces, si en algún momento usted se siente muy víctima, si en algún momento usted se siente que las cosas no se le están dando, acuérdese de las personas que están plasmadas en la Biblia. Y ponga sobre la mesa todos los beneficios, quizás tecnológicos, que tenemos hoy en día. Quizás la facilidad de transportarnos. Quizás de pronto amplificar nuestra voz a través de un parlante. Y todo eso debemos usarlo de una manera al servicio de cumplir nuestro propósito. ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su misión? Gracias. Quiero que se le quede en el corazón. Porque el llamado de Pablo va enfocado a ser fuerte. Ahora, a pesar de todo ese don de servicio que tenía Pablo, él nunca perdió su enfoque. Él nunca perdió su meta. La meta final. Porque el ser y hacer discípulos no era la meta final. Era uno de sus propósitos. ¿Cuál era la meta final de Pablo? Alcanzar la vida eterna. Y esa debe ser su meta final y la mía. Primera a los Corintios 9, del 24 al 27, dice lo siguiente. Ustedes saben que en una carrera no todos ganan el premio, sino uno solo.
Pues nuestra vida como seguidores de Cristo es como una carrera. Así que vivamos bien para llevarnos el premio. Los que se preparan para competir en un deporte dejan de hacer todo lo que pueda perjudicarlos. Y lo hacen para ganarse un premio que no dura mucho. Nosotros, en cambio, lo hacemos para recibir un premio que dura para siempre. Yo me esfuerzo por recibirlo, así que no lucho sin un propósito. Al contrario, vivo con mucha disciplina y trato de dominarme a mí mismo. Pues si anuncio a otro la buena noticia, no quiero que al final Dios me descalifique a mí. Pablo solía enseñar también con cosas parábolas sencillas que todas las personas pudieran comprender. ¿Cuál era la ciudadanía de Pablo? Romano. ¿Sí? De padres judíos, pero nacido ¿en dónde? Tarso. Bien, pastor. La pastora está juiciosa. Mis hermanos, les aconsejo y les invito a que traigan un cuadernito para que esos daticos hagan parte de nuestra vida y podamos enseñar bien la palabra. Amén. Ahora, Pablo enseña acerca de las competencias, acerca de las carreras, y nos da ejemplo de personas, atletas, que quizás se abstienen o trabajan muy fuerte por algo que es efímero, por algo que es así. Y se los quiero demostrar de la siguiente forma. ¿Quién me puede decir cómo se llama el atleta que el pastor Mario nos publicó acá? ¿Sí se acuerdan de la predicación del pastor Mario? ¿Se acuerdan del nombre de esa persona? Yo tampoco. Pero ¿sabe cuánto esa persona se esforzó y se esfuerza por llegar a cumplir esa meta? ¿Sabe cuál es su dedicación? ¿Sabe cuál es su disciplina? Demasiada. Pero vea, ni usted ni yo nos acordamos de él. ¿En qué está centrando sus fuerzas? ¿En algo que quizás va a pasar? ¿A dónde quiere llegar usted? Pablo dice: los que se preparan para competir en un deporte dejan de hacer todo lo que pueda perjudicarlos y lo hacen para ganarse en un premio que no dura mucho. Nosotros, ¿quiénes? Nosotros, en cambio, lo hacemos para recibir un premio que dura para siempre. Y vea lo que dice Pablo. Acordémonos de la historia de Pablo. ¿Quién era Pablo? Fariseo de fariseos. Una persona disciplinada, una persona con un maestro pulcro, excepcional, como lo fue Gamaliel. Dice: yo me esfuerzo. Pablo se esfuerza. Yo me esfuerzo por recibirlo. Así que no lucho sin un propósito. ¿Cuál es su propósito? Ser y hacer discípulos. Al contrario, vivo con mucha disciplina y trato de dominarme a mí mismo. Y eso tiene que ser parte de nuestra vida. Ese debe ser nuestro enfoque. Debemos ser personas disciplinadas. ¿Pero disciplinadas en qué? Porque hay muchas disciplinas. Hay gente que se prepara para afrontar retos de comerse pizzas súper grandes en 20 minutos. Y lo logran. Y les salen gratis y salen en fotos y les dan premios. ¿Cuál es la disciplina en la que usted quiere ser efectivo? Le quiero proponer una, en conocer la palabra de Dios. Le quiero proponer otra, en enseñar la palabra de Dios. Esas deben ser disciplinas que abarquen nuestra vida. Vea, Pablo nunca perdió su enfoque y Pablo tenía claro de la certeza de su recompensa. Segunda Timoteo, capítulo 4, versículos 7 al 8, dice lo siguiente: ¿he peleado qué? He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día.
Ojo lo que dice ahí. Y no solo a mí, sino también ¿a quién? ¿Cuántos aman y esperan la venida de Cristo? ¿Cuántos estamos peleando la buena batalla? ¿Cuántos vamos a enfocarnos en nuestras metas y en nuestros propósitos? Yo tengo dos preguntas. ¿Qué nos impide vivir plenamente para Cristo? ¿Qué nos impide quizás de pronto imitar un ejemplo como el de Pablo? Pablo dice en uno de sus escritos: sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. O sea que Pablo es una persona digna de imitar. Qué chévere conocer más a profundidad la vida de un apóstol, como lo fue Pablo. Pero para eso tenemos que estudiar. Pastor Mario, muchas gracias. Ha hecho un trabajo de impacto en mi vida enorme a través de su conocimiento. Y los invito a todos a que se proyecten a estudiar y a prepararse en la palabra de Dios. ¿Qué nos impide vivir plenamente para Cristo? ¿La necesidad económica quizás? ¿Problemas familiares? ¿Soledad? ¿Depresión? ¿Qué nos impide entregar nuestra vida plenamente para Cristo? Y quiero que se haga esa pregunta: ¿qué me está impidiendo adquirir una vida devocional? ¿Qué me está impidiendo estudiar la palabra? Quizás un aparato como un teléfono, un computador, un televisor. Quizás divagar. ¿Qué es lo que me está impidiendo a mí vivir conforme a la voluntad de Dios? Pues mi amado, quiero invitarle a que si todo eso le distrae, se discipline. Lo dijo Pablo. O sea, no golpeamos o no lanzamos un puño como quien golpea el viento. Necesitamos tener un objetivo y tenemos que llegar allá. Y si un atleta, el cual usted ni yo no nos acordamos, ni el nombre, se prepara, se abstiene para tener un título efímero, nosotros tenemos que ser mucho más disciplinados. Tenemos que ser mucho más fuertes que las personas que no tienen un propósito claro en la vida. Y si usted y yo tenemos ese propósito claro, tenemos que avanzar hacia la meta. Ahora, la otra pregunta: ¿estamos avanzando hacia la meta eterna? Porque qué chévere ver a mis hermanos cuando llegan en sus motos, en sus carros, en sus ciclas, de pronto estrenando un par de zapatos, quizás con la matrícula de sus hijos el otro año. ¡Qué chévere! A mí eso me alegra enorme, que podamos avanzar en la vida. Pero ¿estamos avanzando hacia la meta eterna? ¿O nos estamos alejando? Para concluir, quiero leer unas palabras del apóstol Pablo que están en Filipenses capítulo 3, y quizás vaya a tardar un poquito más en la lectura porque es del versículo 3 al 14. Pero quiero que usted se concentre en lo que vamos a leer. Si quizás estar viendo la pantalla lo distrae, cierre sus ojos, pero présteme atención, por favor. Ahora, hermanos míos, alégrense en el Señor. En cuanto a lo que sigue, para mí no es molestia repetirles lo mismo. Al contrario, lo hago por su seguridad. Cuidado con los perros. Cuidado con aquellos cuyo trabajo es la maldad. Cuidado con los que desfiguran a otros usando la circuncisión. Nosotros somos los que estamos verdaderamente circuncidados. Los que adoramos a Dios por medio de su Espíritu y nos alegramos de lo que Cristo hace en nuestra vida sin poner nuestra confianza en la raza o posición social. Y aunque yo tendría razones para confiar en mi raza y mi posición social, no lo hago. Así que si alguien piensa que tiene razones para confiar en su raza o en su posición social, yo tendría más razones que cualquier otro. Me circuncidaron cuando tenía 8 días de nacido. Soy israelita y pertenezco a la tribu de Benjamín. Soy hebreo
y mis padres también fueron hebreos. La ley era muy importante para mí, pues yo era fariseo. Estaba tan dedicado a la ley y a las tradiciones de mi pueblo que perseguía a la iglesia y nadie podía reprocharme nada, porque siempre obedecía la ley. En esta época pensaba que todo era muy valioso, pero gracias a Cristo, ahora sé que esto no tiene ningún valor. Es más, creo que nada vale la pena comparado con el invaluable bien de conocer a Jesucristo, mi Señor. Por Cristo he abandonado todo lo que creía haber alcanzado. Ahora considero que todo aquello era basura con tal de lograr a Cristo. En Él soy aprobado por Dios. No es que yo mismo me doy aprobación por lo que dice la ley, sino que Dios me aprueba por la fe en Cristo. Amén. La aprobación viene de Dios por la fe. Lo que quiero es conocer a Cristo y experimentar el poder de su resurrección. Quiero compartir con Él sus sufrimientos. También quisiera ser como Él en su muerte. Y de alguna manera poder alcanzar la resurrección de los muertos. No quiero decir que ya llegué a la perfección en todo, sino que sigo adelante. Estoy tratando de alcanzar esa meta, pues esa es la razón por la cual Jesucristo me alcanzó a mí. Hermanos, no considero haber llegado ya a la meta, pero esto sí es lo que hago. Me olvido del pasado y me esfuerzo por alcanzar lo que está adelante. Sigo hacia la meta para ganar el premio que Dios me ofreció cuando me llamó por medio de Jesucristo.